cámara. Tiziano, ¿está mejor? Tiziano, ¿está mejor? Gloria al Señor. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Aleluya. Vamos, igual vamos a seguir orando, tranquilo. Dios te va a sanar, va a salirte bien hoy. En el nombre de Jesús. Ya Dios comenzó a liberar, ya Dios comenzó a liberar. Ya Dios está liberando. Dios, te vas a ir bien, vas a dormir bien en la noche, vas a dormir bien. En el nombre de Jesús. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerante, dijo el apóstol, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, capítulo 10 de este libro, habla que Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué Pablo defiende su ministerio? Porque había mucha gente y muchas personas que querían desacreditar el ministerio de Pablo. Algunos, aleluya, estaban dudando de Pablo. Y eso que Pablo no fue solamente con palabras, sino con demostración de poder. Y Pablo tiene que defender su ministerio del llamado que él ha recibido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y él habla en el capítulo 10, para dar un poco el panorama de entrar al capítulo 11, habla que tanto él como sus discípulos o las personas que acompañan en su ministerio y en el labor del Evangelio de Cristo no andan según la carne, no militan en la carne, sino que ellos andan según el Espíritu. ¿Me va siguiendo? Y ahí Pablo habla algo muy fundamental, que ya todos conocemos estos textos, muchas veces lo hemos mencionado y hablado. Habla de las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Dios nos entregó estas armas poderosas. El Señor nos entregó por medio de su Espíritu. Amén. Entonces podemos derribar todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta contra el pensamiento y el conocimiento de Cristo, llevándolo cautivo. Entonces Pablo habla todas estas cosas, le habla a la iglesia de los Corintios, porque si Pablo está hablando esto, es porque había muchos pensamientos que estaban invadiendo la mente de esta iglesia, de estos creyentes, de estos hermanos. Había muchos pensamientos que estaban siendo introducidos en la mente de la iglesia del Señor. Y Pablo tiene que hablar, defender su ministerio y hablar estos puntos muy importantes para que la iglesia pueda luchar, para que la iglesia tenga noción y entendimiento que Dios le dio un poder mayor que todo poder demoníaco y satánico. ¿Cuántos dicen amén? Entonces algunos dijeron: bueno, pero Pablo es duro cuando escribe sus cartas, pero cuando él está en presencia, él es blando. Y Pablo no era así. Pablo, si tenía que exhortar y si tenía que hablar a la iglesia y tenía que poner las cosas en orden, las iba a hacer. Entonces Pablo estaba hablando y envió una carta, aleluya, a esta iglesia, porque obviamente él estaba preso y él estaba instruyendo a esta iglesia. Estaba hablando para que esta iglesia no se deje contaminar, no deje entrar ninguna clase de pensamiento, ninguna clase de herejía o falso maestro que se introduzca en la iglesia para desviar al pueblo de la verdad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces, escuche, Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 16 dice: y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo
hombre respetuoso que si había un apóstol o un seguidor de Cristo que había hablado del Evangelio, él no se iba a entrometer, él iba a aportar. Sabemos que dice, como dice el libro de Corintios, dice que Pablo fue el que sembró, Apolo el que regó y que Cristo da el crecimiento. ¿Quién es el que da el crecimiento? Cristo. Pero cada uno de ellos cumplió un papel fundamental para dicho crecimiento en Cristo, porque tuvieron que hacer algo para que Cristo dé el crecimiento. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo era una persona muy respetuosa y él dijo, si hay alguien que ya está aportando para el Evangelio, si ya está hablando, él no se va a entremeter, sino que él va a aportar de todo lo que el Señor le está dando para que los creyentes crezcan en la gracia del Señor. ¿Me va siguiendo? Y dice así, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Parece que había muchas personas que estaban llevando la gloria en sí mismo y no estaban dando gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo tiene que dejar bien en claro esto, que el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué significa esto? Que la gloria siempre va a ser para Dios. Que todo lo que nosotros podamos hacer por alguien, por el prójimo, por la obra del Señor, y si Dios nos usa, es para la gloria y la honra del Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Y ahí es donde tiene que caer en el corazón del hombre todo orgullo, donde en el corazón de los creyentes, de las personas. Por eso el orgullo está muy arraigado en la vida del hombre natural, del hombre caído. Y eso es lo que el diablo quiere generar, levantar en el hombre natural o en el hombre caído. Quiere que el orgullo renazca en nosotros. Entonces, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces Pablo dice, porque no es aprobado el que habla a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, sino aquel quien Dios levanta, Dios usa, Dios está encaminando, encauzando a ese creyente. El que lo va a levantar es el Señor, el que lo va a gloriar va a ser el Señor. ¿Y cómo lo gloria el Señor a ese creyente? Usándolo. Ese creyente está demostrando ser un verdadero hijo de Dios porque obedece, aleluya, porque tomó el camino de la obediencia. ¿Y cómo va a ser Dios? Dios lo va a gloriar, lo va a exaltar. Por eso dice que cuando nosotros oremos, entremos al cuarto, a la habitación, cerremos la puerta y oremos al Padre en secreto, que en público Dios nos exaltará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, bueno, para terminar el capítulo, esto habla Pablo defendiendo su ministerio. Pablo en sí estaba preocupado por estos creyentes. Había una carga, había una preocupación. Dios está preocupado por algunos creyentes. Dios está preocupado por la iglesia de este tiempo, cómo está. ¿Usted cree que Dios no debe estar preocupado cómo está hoy el cristianismo en términos generales? Vamos a hablar de esta manera. ¿Usted cree que Dios no está preocupado cómo el Evangelio hoy en día se está llevando a cabo? ¿Cómo el Evangelio se está transmitiendo en este tiempo? ¿Qué clase de palabras se está transmitiendo? ¿Qué clase de enseñanza se está hablando? Claro, Dios está muy preocupado, pero Dios tiene reservado siempre un remanente, un grupo de creyentes que le aman, un grupo de creyentes que quieren esta palabra, que quieren obedecer. Dios está preocupado en este tiempo. Y el diablo está apresurado para más confundir a los creyentes. El diablo está más apresurado para poner más velos a muchos creyentes, a muchos incrédulos, para cegar los ojos, no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero también el Señor, aleluya, está también usando a aquellos anónimos, usando a aquellos que se quieren dejar tomar por el Señor, obedecer, para quitar las vendas y los velos de aquellos que están velados por el enemigo. Ahí entramos nosotros en ese papel, pero todo va a ocurrir si nosotros nos dejamos tomar por el Señor.
y nosotros tomamos este camino. Si nosotros estamos en que sí y en que no, entre que no queremos y entre que queremos y dudamos de las cosas de Dios, entonces nosotros estamos igual que los demás, también velados, estamos bloqueados, estamos así. Pero nosotros no queremos de esa forma estar. Queremos nosotros que el Señor, aleluya, a cara descubierta, nosotros miremos a ese espejo y seamos transformados, iremos de gloria en gloria, como dijo Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice, toleradme mi locura. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Dice, sopórteme. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo quiero silenciar a los falsos que se han introducido entre vosotros para comenzar a que ustedes se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Me va siguiendo? Pablo estaba preocupado porque los creyentes en ese tiempo en la iglesia de los Corintios corrían peligro, y Pablo estaba queriendo como una nodriza, como una madre, como el amigo del esposo, guardar a la esposa del esposo y preservarla para presentársela a su amado. Porque el verso 2 dice así, y esto viene en relación a lo que nosotros estamos estudiando en Pilar. Justo estamos estudiando el anteúltimo capítulo, que es el 21 de Apocalipsis. Estamos hablando del amado, estamos hablando del esposo, estamos hablando de que Cristo quiere, aleluya, que nosotros seamos esa novia para Él, seamos esa esposa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. La palabra desposar o desposado significa comprometer. Nosotros estamos comprometidos con el Señor. Decía que está a tu lado, desposar significa estar comprometido. Esa amada le va a pertenecer a su amado en un tiempo. Entonces está desposado, desposada, está comprometida para pertenecerle a Él para siempre. Esto como en el matrimonio o como en el futuro noviazgo. En un noviazgo cristiano no es como el noviazgo que hay hoy en día en el mundo. Hoy en el mundo el noviazgo es, si no me gusta, si no la quiero, es como decir, toco, me voy y agarro a otra persona. Y así estoy picoteando, ¿vio? Pero la cosa de Dios no es así. El noviazgo dentro del cristianismo muy serio es para que las personas se conozcan y lleguen a estar comprometidas y luego viene el casamiento. No es acá, toco y si no me gustó y agarro. No es de esa forma. Entonces nosotros estamos comprometidos con el Señor. Pablo dice, os celo. Pablo tenía un celo por todos los creyentes, por la iglesia, porque Pablo quería guardar el corazón de la iglesia. Estaba trabajando con ese grupo de creyentes y con todos los que se estaban añadiendo a ser la novia de Cristo. Y estaba celando, estaba protegiendo. ¿De quién estaba protegiendo? De los falsos que se estaban introduciendo para desviarlo, para que el pueblo de Israel o nosotros como iglesia de Cristo nos desviemos y vayamos tras otros amores, porque así dice en el Antiguo Pacto, y vamos a leer algunos versículos, cómo Dios consideraba a Israel como su esposa, como su amada, y a la iglesia también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios es celoso de nosotros. Decía que Dios es celoso de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Yo no celo porque ustedes le pertenecen a mi Señor, le pertenecemos a mi Señor. Y ustedes son como esa virgen pura que se van a entregar a su amado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo que nunca se ha enseñado en la palabra del Señor es que la Biblia habla de un romance divino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un romance divino? Hay un romance divino.
de una pareja universal. ¿Y esta pareja quién es? ¿A quién atribuimos este romance divino? ¿Quién es esta pareja universal? Es Cristo con su iglesia. Somos nosotros con el Señor que estamos comprometidos para un día pertenecerle completamente a Él y nosotros tenerlo a Él y Él tenernos a nosotros. Y uno pudiera decir, estos son los misterios que ayer, por ejemplo, recibíamos. Son los misterios de Dios, que muchos teólogos no comprenden estos misterios. ¿Cómo yo pertenecerle y Él me va a pertenecer? No es que Cristo está en mi vida, sí, Cristo está en nosotros, pero mientras nosotros tengamos este cuerpo de carne, mientras nosotros tengamos el elemento del pecado de la carne, aunque nosotros nos entreguemos a Dios, siempre va a haber esa oposición, siempre va a haber eso, porque estamos bajo todavía el elemento, estamos bajo esta carne, que esta carne, ¿qué quiere hacer? Llevarnos a extraviarnos, llevarnos a que le seamos infiel a Dios. En nuestra mente, en nuestro hablar, con nuestras dudas, con nuestras incertidumbres, si creemos o no creemos, si confiamos o no confiamos en ciertos momentos y ocasiones en nuestra vida. Entonces, aunque Dios esté operando en nuestro interior, porque somos morada de Dios, todavía está el elemento del pecado. Aunque Dios está trabajando y está obrando, está transformando, pero en el tiempo, como estudiábamos estos días en Pilar ayer, en el tiempo cuando nosotros estemos con el Señor en la nueva Jerusalén, nosotros vamos a expresar la expresión de Dios en realidad. ¿Me va siguiendo? Escuche. Dijimos que esta pareja es una pareja universal. El varón es Dios mismo y la mujer es su pueblo escogido y redimido por Dios. Libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Gloria al Señor. Para ver algo muy importante. 2:21. Dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo ¿sobre quién? Sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró, y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Escuchen lo que les quiero explicar aquí. Todos nosotros sabemos que el hombre, Adán, fue hecho ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Por qué Dios nos sacó a la mujer del polvo de la tierra? ¿Alguna vez se preguntó esa pregunta? Si Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿no podría haber hecho a la mujer también del polvo de la tierra? ¿Y por qué la sacó de dentro de sí mismo de Adán? ¿Por qué Dios tomó parte de Adán? Porque este es un principio espiritual entre el Señor y nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos uno con Él. Porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces Adán dice: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque ha salido de mí y será llamada varona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este es el principio que muchos por ahí no comprenden. El que el Señor quiere que la iglesia sea con Él uno. Dios quiere que nosotros, aleluya, seamos uno con Él. Cuando nos unimos a Él, aleluya, somos uno con Cristo Jesús. Así como el hombre y la mujer son uno, también el mismo principio Dios quiere con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde salió Eva? De Adán, de su costilla. Y era carne de su carne, era hueso de su hueso. Eva no vino del polvo de la tierra, no, vino de Adán. Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia en un sentido espiritual.
¿De dónde nació la iglesia? De Cristo. Cuando Cristo muere, nace la iglesia. Y cuando Cristo fue herido en su costado, dice que vertió sangre y vertió agua. Vertió el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre y vertió esa agua que es la limpieza, que es el Espíritu, es la vida que viene a los creyentes. Aleluya, nuevamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Isaías capítulo 54, miren lo que dice el Señor. Pero vamos a ver por qué Pablo dice que cela a la iglesia, cela con celo de Dios, porque está Él puesto para llevar a esta amada para que sea desposada por el esposo. Todos nosotros tenemos que tener este celo por Dios. Todos nosotros tenemos que tener este celo, aleluya, santo, divino, de querer unirnos con el Señor. Hoy hay muchos creyentes que no les importa, viven el Evangelio como quieren, viven de la forma que a ellos les place, se visten como quieren, hacen su vida como quieren, aleluya, quieren vivir la vida a su manera y no como el Señor quiere que la vivamos. Entonces, todo esto que hoy estamos hablando en cuanto al aspecto del matrimonio, en cuanto al aspecto de la unidad, en cuanto a este romance divino, está representado entre el hombre y la mujer, pero también entre la iglesia y Cristo. ¿Me va siguiendo? Libro de Isaías, miren lo que dice Isaías, para que no nos olvidemos. Isaías capítulo 54, versículo 5. ¿Quién dijimos que es el Señor para nosotros? Ya conmigo, nuestro marido, nuestro esposo, nuestro amado. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y el verso 6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, Dios dijo el Dios tuyo. ¿Qué era Jehová para su pueblo? Diga conmigo, su marido, su hacedor. Jeremías capítulo 2, mire lo que dice. Capítulo 2, verso 2. Dice así, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Dios se acordaba del amor de Israel que le brindó mucho tiempo. Israel por mucho tiempo también amó a Jehová. Como muchos creyentes, si le preguntamos cuánto aman al Señor, ay, yo amo al Señor. Y el tiempo lo han demostrado, mucho tiempo, muchos creyentes han demostrado ese amor al Señor. Pero al pasar el tiempo es como que ese amor se fue gastando y fue disminuyendo. Es como pasa, esto pasa igual que en un matrimonio o puede pasar en una pareja. En el principio el fuego de ese amor estaba en su auge, pero al pasar los años ese amor puede ir disminuyendo, ese amor puede ir menguando, y lo mismo puede pasar con el Señor. Lo mismo puede pasar con el Señor. ¿Me va siguiendo? ¿Qué le decía el Señor? Anda y clama al profeta, a los oídos, y decirle, yo me acuerdo de ti, de tu fidelidad en tu juventud, de ese amor que tenías por mí, parafraseando. Escuche, cuando andabas en pos de mí, en el desierto y en la tierra no sembrada. ¿Cuándo Israel amaba al Señor? Cuando andaban por camino del desierto. Hubo un periodo, a pesar de todo lo que Israel pudo hacer en el desierto, hubo un periodo de amor. Hubo un periodo que ellos buscaban al Señor, que Dios era su todo. Entonces Dios se recuerda, Dios tiene sentimiento, Dios se acuerda de los creyentes que le aman, de los creyentes que se entregan. Pero también ve que muchos creyentes van menguando en ese amor, van decreciendo en ese amor por Él.
Y acá hay una palabra que yo quiero soltar. Levanta tu mano en esta tarde. Quiero soltar esta palabra en esta tarde. Porque el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón mientras estudiábamos ayer. Mientras hoy yo meditaba en la palabra durante todo este día. Meditaba y decía: Señor, Padre, no queremos que tu amor hacia nosotros disminuya, ni que nuestro amor hacia ti disminuya. El amor de Dios nunca va a disminuir por nosotros, pero sí nosotros podemos disminuir en su amor. Y en esta noche yo quiero soltar esta palabra para que a partir de esta noche el Señor venga a derramar un nuevo amor sobre tu vida. Ese amor sobre tu vida, un amor especial por el Señor. Un amor, aleluya, que pueda, aleluya, sobrepasar todos los límites hacia Él. Dios se acordaba de el amor que Israel le brindaba en el desierto. ¿Cuándo más nos acordamos de Dios? ¿Cuándo más buscamos a Dios? Cuando estamos en el desierto. Cuando estás en el lecho del dolor, no clamás a Dios con una intención: Dios, ayúdame, saname. Cuando estás con un proceso que tus hijos están pasando, no buscas más a Dios, no te entregas más a Dios, no le decís: Dios, ayúdame, Señor, necesito que intervengas en esta situación, necesito, Señor, que me ayude, porque no puedo más. Cuando nosotros acudimos al amor, a la búsqueda de Dios, cuando estamos en el desierto. Y es como que si nosotros tendríamos que estar todo el tiempo en el desierto para amar a Dios. Pero hay periodos que vamos a salir del desierto y el amor no tiene que menguar, el amor tiene que continuar y tiene que crecer. Y el amor se tiene que, aleluya, que incrementar cada vez más en nuestro corazón hacia Dios. El Señor se acordaba de Israel, le dice: anda y clama. Y dile, hazle recordar, le dijo a su profeta, hazle recordar cuando ellos me amaban, cuando ellos me buscaban en el desierto, cuando yo era su todo en el desierto, y ahora me han dejado, dijo, y ahora me han abandonado, han ido tras otros amores, me han dejado hacia un lado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. 3:14 de Jeremías dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Quién es Jehová? Diga conmigo: mi esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Jeremías 31, versículo 32. Aleluya. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué fue Jehová para ellos? Para nosotros es un marido. Aleluya. Pero miren lo que dice el profeta Oseas. Esto es tremendo. Oseas capítulo 2, versículo 7, dice así: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Israel reconoció que debía de volver a Dios, a su primer marido. Los amantes representan los ídolos que ellos seguían de las naciones paganas. Ellos seguían a dioses falsos. Israel en un momento comenzó a seguir otros dioses. Y así muchas veces, y nosotros, ¿cómo afecta esta palabra a nosotros? Cuando los creyentes andan tras del mundo, cuando los creyentes siguen todavía coqueteando con el mundo. Cuando los creyentes no se entregan realmente a su verdadero amor, siguen, aleluya, amando a sus amantes, quieren a Dios un poco, pero quieren seguir tras sus amantes. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Qué dijo Israel? Volveré a mi primer marido porque me iba bien con él.
con sus amantes no le iba bien, iba todo mal. Y eso le pasa a los creyentes que no buscan a Dios. ¿Cómo van a irle las cosas? ¿Cómo van a estar las cosas en los creyentes que no buscan a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Mateo capítulo 9, bueno, esto en el Antiguo Testamento, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios compara a su pueblo como a su esposa. Mateo capítulo 9 dice así, miren lo que dice la palabra del Señor, verso 15. Jesús dijo, escuche, ¿acaso pueden estar los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. ¿De quién estaba hablando? ¿De qué esposo? De él mismo. Si él estaba con los discípulos, era motivo de fiesta, era motivo de alegría. Pero llegará el momento que el esposo será quitado, Cristo será quitado, entonces sí tendrán que ayunar. Pero mientras estén con Él hay fiesta, hay alegría. Mientras Cristo esté en nosotros hay motivo de celebración. Mientras nosotros tengamos a Cristo hay motivo de celebrar, de regocijarnos, como leímos al principio. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen, volvamos a 2 Corintios. Entonces Pablo tenía celo, y él estaba teniendo este celo santo y guardando a la iglesia para entregársela a Cristo. ¿Qué hacen los verdaderos creyentes, los verdaderos hombres de Dios? Cuidan la iglesia del Señor. Cuidan a la iglesia, cuidan a los hermanos. Y a veces parece que este cuidado, algunos sienten como que es como una exigencia o una restricción. Pero no es una restricción para mal, es una restricción para bien. Porque el que nos está restringiendo es el Señor, es el Espíritu Santo que usa a los siervos de Dios, a los hombres de Dios, que usa su misma palabra para restringir nuestra vida, para que nosotros le pertenezcamos a Él y seamos de Él. ¿Me va siguiendo? Y esto es lo que muchos creyentes no comprenden. Entonces muchos creyentes no toman la palabra o no toman el compromiso verdaderamente de dejar todo por el Señor, porque dicen, no, el Evangelio no es tan así como algunos lo predican, como esta iglesia o como estos pastores lo predican. No, no es tan así. Y Dios nos restringe. ¿Por qué? Porque Pablo estaba cuidando con un celo santo y preservando esa Virgen pura para presentársela y dársela a Cristo, dársela a su amado. Entonces cuando Dios más nos habla, cuando Dios más nos aprieta, cuando Dios más, aleluya, nos pide, cuando Dios nos pide que nosotros dejemos que Él trate nuestra vida, nuestro carácter, cuando Dios nos habla y a veces no entendemos, no comprendemos, y a veces el diablo quiere venir a sembrar dudas y mentiras en el corazón para que nosotros no vivamos y tomemos la palabra, es cuando más tenemos que decir, sí Señor, eres tú mi amado y tú me estás preparando para que yo me una a ti. Usted vio lo que estamos leyendo, yo soy tu marido, tu hacedor. Pero eso para Israel no, para tu vida y para mi vida también. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ya todos conocemos lo que le pasó a Eva. La serpiente es muy astuta. El enemigo es muy astuto, sabe cómo venir, sabe cómo entrar en el corazón y en la mente de los hermanos. Sabe cuál es la puerta, sabe cuál es el área débil. Sabe cómo entrar solapadamente.
Y Pablo tenía una preocupación de que el pueblo, de que estos creyentes no estén revestidos de este Cristo y corrían el peligro de ser engañados. ¿Cuánto dicen amén? Por eso insistimos, hermanos, en la oración, por eso insistimos en la entrega, por eso insistimos en ayunar, por eso insistimos en no dar lugar a nada. Por eso insistimos a que estemos atentos y que estemos con los ojos espirituales abiertos, que no nos descuidemos. ¿Por qué Dios nos habla, nos insiste o nos habla en algunos mensajes insistentemente, en algunos puntos principales? Que tengamos cuidado, que observemos, que pidamos al Señor discernimiento, que pidamos al Señor que estemos con nuestros ojos espirituales abiertos. La serpiente sabe cómo entrar sigilosamente, solapadamente, sabe. Entonces el apóstol Pablo le habla a esta iglesia que tenía un temor, que esta serpiente, como engañó a Eva, engañe a estos creyentes y los distraiga, y ellos se comiencen a extraviar de la sincera fidelidad de Cristo. La serpiente puede utilizar a un pariente, un ser querido, a alguien cercano a vos. A veces nosotros sabemos que hay brujería, hay hechicería que hacen contra los creyentes, personas que no nos quieren ver bien. Pero a veces también el diablo sabe a quién usar, al que está cerca tuyo, al que está a tu lado, a un pariente, a alguien cercano a vos. Puede abrir su boca a la serpiente y largar su veneno. ¿Usted se acuerda lo que le dijo el diablo a la mujer? Le dijo: no morirás. Porque Dios le dijo: si comen de este fruto, van a morir el día que lo coman. ¿Y qué le dijo la serpiente? No morirás. Y eso es lo que hace la serpiente: no pasa nada. No, está todo bien, seguí de la misma manera, seguí así, no va a pasar nada. Y el diablo sabe cómo entrar en la mente y en el corazón de muchos creyentes, de muchos hermanos. Y ahí es donde tenemos que estar alerta, donde tenemos que cuidarnos, hermanos. No dar lugar a nada, no dar lugar a ningún pensamiento. Aún si Dios nos habla para un cambio de nuestra vida, decir: sígame, Señor. No doy lugar a ningún pensamiento, a nada, porque en el momento que le doy el lugar, el diablo con astucia entra y comienza a tratar en tu mente y a bombardear y a poner pensamiento. Y si no actuamos rápidamente, eso puede ser una ruina para nosotros. ¿Qué quería hacer el diablo, el enemigo, los falsos creyentes, los falsos maestros? Extraviar a este pueblo maravilloso de que le sean fieles al Señor. Dios quiere que seamos fieles a Él. Levanta tu mano en esta noche. Dios quiere que tú y yo seamos fieles al Señor, a Él. El diablo sabe cuál es tu área débil, sabe cuál es la parte vulnerable. El mismo Pablo dijo que él no se maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, sabe. Algo que parece que es bueno, parece que es luz, pero no es luz. Porque el diablo se disfraza igual que un ángel. Toma la apariencia, porque él era un ángel creado por Dios. Tiene esa forma de poder cambiar de apariencia. De ser un ángel bello, pero sabemos que no es un ángel bello. Fue en un momento. Ahora es un ser horripilante, un demonio, que viene a engañar a la humanidad, que viene a engañar a los creyentes, que viene a entrar, a seducir, a extraviarnos de la fidelidad al Señor. Pablo entonces clamaba y le decía al Señor que guarde a este pueblo,
que guarde la iglesia de Corintio, para que ellos no sean engañados, aleluya, que la astucia del enemigo, aleluya, como la utilizó con Eva, venga sobre la vida de estos creyentes y estos creyentes se aparten de Cristo. No debemos de apartarnos de Cristo, no debemos de apartarnos de la oración, no debemos de apartarnos de la comunión, no debemos de apartarnos de congregarnos, hermano, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo esta noche? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo por medio de la palabra, guardando a su pueblo? ¿Qué es lo que hacía Pablo predicando el Evangelio de Cristo? Preservar y guardar ese pueblo para presentárselo a Cristo. Porque tenía celo, amaba a la iglesia Pablo, pero había un temor en su corazón, aleluya. Porque Pablo no estaba en la iglesia, estaba preso, pero él en su corazón sentía que los hermanos podían haber sido engañados. Por eso Pablo por el Espíritu enviaba estas cartas y les hablaba: tengan cuidado, porque la serpiente vendrá con astucia, los querrá engañar. Cuidados, hermanos. Vos no sabés cuál es el punto en el cual el diablo puede venir a engañar, a perturbar a un querido. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe tu punto débil, como dije, Él sabe, Él está observando nuestros pasos, aleluya. Él está observando en el momento que nosotros estemos medio temblequeando, que no estemos en comunión con Dios, que no estemos bien en nuestro matrimonio. Ahí el diablo vendrá para querer hacer algo, para introducirse y querer generar una situación en nuestro corazón. Pero si en esta noche, aleluya, nos revestimos del poder que el Señor nos dio, si en esta noche nos revestimos con la autoridad que Cristo nos dio, con ese poder que el Señor nos dio por medio de su Espíritu, entonces podremos hacer frente al enemigo. Entonces vamos a poder hacer frente a todo lo que el enemigo viene a hacer, como esa serpiente con astucia vendrá a engañar. Pero si estamos revestidos de Cristo, no podrá. Él no podrá entrar en nuestra mente, en tu corazón. Él no va a poder entrar en algún área de tu vida, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pablo dice en el verso 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estaba diciendo, hermanos queridos, vendrán falsos. Hermanos queridos, habrá obreros fraudulentos. Hermanos queridos, habrá falsos hermanos entre vosotros que se disfrazan. Un rey en el Antiguo Testamento se disfrazó para ir a la guerra y él pensó que al estar disfrazado nadie lo iba a reconocer. ¿Y sabe lo que le pasó a este rey que estaba disfrazado y fue a la guerra con ese disfraz? Este rey pensó que iba a pasar desapercibido, que nadie iba a notar su presencia. Dice que murió de la peor manera. Dice que una flecha fue soltada al aire, al azar. ¿Y a dónde cae? En el cuerpo de este rey que estaba disfrazado. Ese disfrazado que pensó que nadie lo iba a reconocer, que iba a ir solapadamente a la batalla, iba a pasar desapercibido, pero una flecha lo alcanzó, lo hirió y lo mató. Él no tendría que haber ido disfrazado a la guerra. Él tendría que haber ido con sus ropas reales como rey a pelear. Pero él era un hombre que era cobarde y murió de la peor manera. Con una flecha al azar murió este rey, que era uno de los reyes del periodo del reinado de Judá. Él no quería que lo reconocieran, porque si lo reconocían lo iban a matar. Él pensó que él iba a morir, pero una flecha voló y lo mató. Que Dios nos guarde de todo lo que venga disfrazado en nuestra vida.
Levanta tu mano, porque a veces el enemigo vendrá con su disfraz, con su máscara, aleluya, y si estamos desapercibidos, saldrán saetas y volarán, y si estamos desapercibidos pueden alcanzarnos, pero si en esta noche nosotros nos revestimos de las armaduras, ninguna de esas saetas vendrá y tocará tu vida, hermano querido. Ninguna de esas cosas recaerá sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Pablo estaba preocupado por esta iglesia. Pablo estaba pidiendo a estos creyentes, aleluya, aleluya, estaba pidiendo que lo toleren, que lo escuchen, que abran su corazón, que no hagan oídos sordos a lo que él estaba exhortando y hablando de parte de Dios. Porque corrían peligro. Pablo sabía que el peligro venía. Pablo sabía, aleluya. Y cuando Dios nos habla, Él nos advierte porque puede haber un peligro inminente, aleluya. Estamos cerrando este año. Faltan 2 meses para terminar el año. Dios habló que hay personas que pueden irse de la iglesia en cualquier momento. Y así como algunos se pueden ir, Dios va a traer otros. Porque Dios, la obra de Dios no es de nosotros. La obra es de Cristo. Pero tenemos que tener presente esto, queridos hermanos. Que todo lo que Dios nos habla siempre va a ser para nuestro bien. Aun cuando no entendamos. Aun cuando nuestra mente busque querer razonar y querer entender como Dios obra, no vamos a poder. Solamente tenemos que entregarnos a Dios. Solamente tenemos que rendirnos a Él. Por eso en estos últimos 2 meses del año que queda para terminar, nuestra fe va a estar puesta a prueba. Nuestra fidelidad va a estar puesta a prueba. Nuestro amor hacia Dios va a estar puesto a prueba. Y dependerá de cada uno de nosotros, de los que estemos aquí, si realmente nosotros queremos seguir a Dios, tomar el camino que Él ya trazó para nuestras vidas, o tomaremos otro camino. Dios sabe. Dios sabe. Levanta tu mano ahí donde estás. Por eso Dios nos está hablando, por eso el Señor, por medio de cada palabra, cada santa cena, cada revelación, cada administración, Dios nos está hablando, aleluya, nos está acercando, nos está amurallando, nos está protegiendo, aunque el proteger de Dios muchas veces venga en cuanto a palabras que nosotros desconozcamos y no entendamos, pero ese es el cercar de Dios, aleluya, ese es el procesar de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente decir, Señor, haremos como tú dices. Si tú quieres esto, ayúdame porque solo o sola no podré, pero si vos estás conmigo, Señor, si vos me das, Señor, tu ayuda y de tu fuerza tomo, voy a poder vencer, voy a poder ser libre, voy a recibir de ti en esta tarde. Levanta tu mano y yo siento la presencia de Dios en esta tarde. Oh Espíritu Santo. No permita, Señor, que como Eva fue engañada por la serpiente, no venga la serpiente a la mente, no venga la serpiente y quiera envenenar el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Señor, que podamos tener el discernimiento de notar la presencia de la serpiente en el momento que venga. Que tengamos ese discernir, nuestros sentidos estén despiertos espiritualmente, Padre. Y que podamos nosotros, Señor, tener, aleluya, nuestros ojos espirituales abiertos
Señor, abrí los ojos como le abriste los ojos al criado del profeta, para que él viera los carros de fuego, para que él viera, Señor, los ángeles que estaban alrededor del profeta para luchar por su pueblo. Oh, Ramakanda, Lavacaya, Lavacaya. Dios nos cega, querido hermano, el celo de Dios hacia nosotros, aleluya. Por eso Dios nos restringe, por eso Dios nos habla, por eso Dios pone límites en la vida de su pueblo, aleluya. Por eso Él está marcando, está acercando nuestras vidas, aleluya, en este tiempo nos está direccionando, aleluya, nos está haciendo ver, aleluya, por dónde puede venir el enemigo. Y muchos de los que están aquí están viendo por dónde puede venir, por este familiar, por esta persona, aleluya. Están viendo cómo el enemigo utiliza sus artimañas, utiliza sus mensajeros, utiliza a algunos llamándose cristianos, que los utiliza porque están bajo esa influencia, bajo esa rebeldía. ¿Para qué? Para ser utilizado en la boca de ese creyente que supuestamente tendría que hablar palabras de bendición. El diablo la puede tomar para hablar palabras, aleluya, que no son de bendición. Pero en esta noche que Dios guarde nuestros corazones, que Dios guarde nuestras vidas, que Dios guarde tu corazón, aleluya, que Dios guarde tu pensamiento en esta tarde. Y si en esta tarde el enemigo haya sembrado algo en tu corazón, en tu mente, que hoy el Señor con su fuego divino venga y queme todo lo que el enemigo haya querido sembrar. Queme el fuego de Dios y el Señor comience a arder dentro de tu corazón, arder el fuego del Espíritu en tu corazón. Oh, Ramacanda, la Macaya. Oh, Ramacanda, la Mashara, Baquilla, la Macaya. Oh, Espíritu Santo en esta tarde. Espíritu Santo en esta tarde, aleluya. Espíritu Santo, aleluya. Glorifícate en los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Algunos, aleluya, los hermanos que están aquí van a tener que estar atentos de que la serpiente vendrá disfrazada. La serpiente vendrá, aleluya, como un pariente. La serpiente vendrá como alguien amable, alguien bueno, pero te querrá echar el veneno, aleluya. Otros vendrán en su mente, su pensar, en su pensamiento. Vendrá la serpiente a lo que Dios te dijo, para que no haya credulidad en lo que Dios te dijo, para que haya molestia en tu corazón y pierda la bendición del Señor. Pero en esta noche el Señor quiere quitar todo veneno que el diablo haya querido sembrar en tu corazón.